Buenas noches tengan todos ustedes, mis hermanos. Es una bendición saber que usted está del otro lado. Cada que nos reunimos tengo una oportunidad de aplicar la fe, porque yo no lo veo a usted, pero usted sí me ve a mí y yo tengo la confianza de que usted nos está viendo y que está escuchando. Y esa es la bendición que tenemos de estar en esta era. Tenemos esta bendición de estar conectados de esta forma virtual. Y estoy seguro de que nos va a quedar un buen hábito acerca de cómo en algún momento quizás de enfermedad o de imposibilidad para llegar a la reunión, una imposibilidad pues digamos de fuerza mayor, podamos de todas formas conectarnos y que se nos quede este hábito de estar ahí interactuando juntamente con la transmisión, levantando las manos, orando, diciendo amén, riéndose de los chistes, ¿verdad? Aplaudiendo. Es una bendición el saber que en todos lados, por toda la ciudad de Houston y sus alrededores, hay un pueblo que está reunido para alabar al Señor y para recibir la palabra. Pues vamos a ella. El día de hoy vamos a ver una enseñanza titulada Un grito de angustia. Un grito de angustia. Y vamos a ver Salmos 22 del 1 al 21. Salmos 22 desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Nos vamos a ir versículo a versículo y nos vamos a ir allí deteniendo. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, gracias. Una vez más nos acercamos a ti para pedirte de tu dirección, para pedirte, Señor, de tu socorro en medio de este mensaje que tú traes para nosotros. Socorro que necesitamos, Señor, por medio de tu palabra. Viene de ti en nuestro socorro. Y es tu palabra la que nos ayuda, es tu palabra la que nos alienta, es tu palabra la que nos exhorta. Y que el día de hoy, Señor, no sea una reunión más, sino que sea una reunión por medio de la cual nosotros seamos edificados y tú seas glorificado. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo rogamos en tu precioso nombre, Señor. Amén. Amén. La obra de Cristo en la cruz es lo que distingue al cristianismo de cualquier religión. Hay muchas religiones en el mundo, muchísimas, y de todos sabores, colores, denominaciones. Estaba yo ayer hablando con alguien y pues me preguntaba acerca de la religión y bueno, como le había dicho anteriormente, esta es una buena oportunidad para predicar el evangelio y bueno, pues ni me hubiera preguntado porque ahí le prediqué. Pero su conversación iniciaba así, era como que ¿de qué religión eres? Y le decía, pues soy cristiano. Y me decía él, bueno sí, pero ¿de cuál de todas las presentaciones de cristianos que hay, ¿no? Entonces empecé a predicar el evangelio. Sin embargo, a pesar de que hay muchas religiones, a pesar de que hay muchas sectas, hay muchos grupos que dicen creer en Dios, no sabemos exactamente cuál, la obra de Cristo en la cruz es la que nos distingue a nosotros de cualquier otra religión. Nosotros estamos familiarizados con el símbolo de la cruz, lo cual pues es un símbolo precisamente de cristianismo, de lo que Cristo hizo. Sin embargo, recordar esa obra de Cristo a menudo se convierte en solamente un recordatorio para una época del año y es la conocida como Semana Santa, esta es la que estamos viviendo. La cruz de Cristo lamentablemente solo se recuerda en una temporada del año que es en la Semana Santa. Y hay siempre distracciones acerca o en contra de esta celebración mundial de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Se dan pues las borracheras, se dan las playas, se dan los viajes. Casi nadie se acuerda de la obra de Cristo toda la semana. Los domingos por lo general se llenan los templos para recordar eso. Sin embargo, este año es particular al menos para nuestra generación, porque este año no ha habido playas, este año no ha habido parques siquiera. Los parques, por lo menos aquí en la ciudad, se han cerrado por todo el fin de semana, así que si usted planeaba ir, pues no va a haber parque, todos van a estar cerrados. Pero sí hay algo que está distrayendo o que trata de distraer nuestra atención de esta obra en la cruz del Calvario y es el COVID-19, el coronavirus, que nosotros por supuesto no queremos tomarlo como un juego. Es una enfermedad real y altamente contagiosa que tiene un índice de mortalidad del 2%, pero cuando se contagia mucha gente, pues sí se vuelven las cifras escandalosas y alarmantes. Pero nosotros no queremos que esta época que estamos viviendo, esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial, opaque de ninguna forma lo que estamos conmemorando en estas fechas. Los 4 evangelios que tenemos ahí en el Nuevo Testamento narran
los eventos alrededor de la cruz. Cada uno de los evangelistas pone su granito de arena para poder darnos un cuadro completo de los eventos de forma cronológica, de forma ordenada, que estuvieron alrededor de la cruz. Sin embargo, llevamos varias semanas en los viernes viendo la palabra en los salmos. Hemos estado viendo por lo menos el Salmo 23 la semana pasada, estuvimos viendo también el Salmo 91 y vamos a ver otros salmos más. Y aprovechando esta bendición de estar meditando la palabra de Dios en los salmos, hoy vamos a enfocarnos en el Salmo 22, como lo vimos. El Salmo 22 es un salmo profético. Este salmo fue escrito, escúchalo bien, 1000 años antes de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero también creemos que la Biblia de principio a fin habla de Cristo. Y tú dices, ¿cómo? En Génesis todavía no venía Cristo, todavía no corporalmente, pero Dios siempre ha existido, Cristo es Dios, Cristo siempre ha existido. Y desde Génesis podemos ver allí a Cristo revelado. Cuando Adán y Eva pecaron, se vistieron con hojas de higuera y vino Dios, sacrificó a un animal inocente y con la piel de ese animal vistió tanto a Adán como a Eva. Y allí empezamos a ver ya a Cristo en la cruz. De principio a fin estaba ya Jesús. Es más, desde el momento de la creación, Jesús estaba activo junto con el Padre, creando, porque decía, y dijo Dios, hagamos esto, hagamos, y Cristo estaba presente, y la obra de Cristo es esencial en toda la Biblia para nosotros los cristianos. Lo vemos ahí. Jesús, de hecho, les enseñó a sus discípulos que todo lo escrito en la ley, todo lo escrito en los profetas y todo lo escrito en los salmos, es decir, todo lo que ellos tenían como Biblia en ese tiempo, todo eso, decía Jesús, da testimonio de mí. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 44. Si tienes tu Biblia ahí, ábrela en Lucas 24, 44. Leemos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que hoy estamos viendo este salmo que habla de Cristo de principio a fin, que se refiere a Cristo 1000 años antes de la crucifixión. Y este es un salmo que lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la primera parte el día de hoy, de los versículos 1 al 21, y el domingo vamos a ver de los versículos 22 al 31. El título de esta enseñanza, como dije, es Un grito de angustia, y el título de la enseñanza del domingo será Un canto de alabanza. Muchos comentaristas coinciden en que este salmo no se le puede atribuir a nadie más. Es más, yo soy de esa misma idea, de que no se le puede atribuir siquiera a David, a su autor, a quien lo escribió. No se le puede atribuir a nadie ni a David, sino solamente a Cristo. El título en hebreo de este salmo es Alejet Sahar. ¿Qué significa eso? Significa el siervo matutino. La primera parte de este salmo describe la agonía de Jesús en la cruz del Calvario. Y es lo que estamos recordando en estos días. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 22, ahí en Salmos. Dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, nadie quien haya pisado jamás esta tierra ha experimentado tristeza y dolor tan grandes como los que Cristo Jesús experimentó mientras que colgaba de la cruz. El preámbulo del dolor de Cristo Jesús comenzó desde que Él estaba orando en Getsemaní. Lo vemos en Lucas capítulo 22, versículos 44 al 46. Vamos a leer Lucas 22, 44 al 46 para que veamos cómo Jesús, desde antes de ir a la cruz, comenzaba ya a experimentar dolor y agonía. Y estando en agonía, dice versículo 44, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos varios elementos y los vamos a ver a través de este salmo. Vemos primeramente el dolor físico. Cristo colgado en la cruz experimentaba y participaba de dolor físico. ¿Por qué? Porque Él tenía un cuerpo físico. Jesús se encarnó, como leía Marta al principio, Él se hizo como uno de nosotros en cuanto a humanidad,
sin pecado, por supuesto, y estando en ese cuerpo humano, experimentaba los mismos dolores que nosotros experimentamos. Tenía dolor físico. Si se golpeaba en un pie le dolía. Él tenía hambre, tenía sed, dormía. Y eso lo podemos ver a través de los evangelios que narran la vida de Jesús. Pero además Jesús no solo tenía un cuerpo físico que experimentaba dolor como el de nosotros, sino que también tenía emociones, tenía sentimientos, tenía un alma. Así que Jesús, además de experimentar dolor físico, en la cruz experimentó también dolor emocional, dolor moral. Y ese dolor emocional era un dolor real. Nosotros vimos cómo Jesús a través de los evangelios experimentó sus sentimientos, experimentó o expresó sus emociones. Cuando Lázaro estaba muerto, dice la palabra que Jesús lloró. Cuando él veía a los endemoniados, dice la palabra que gritaba y que se dolía juntamente con ellos, porque Jesús también tenía emociones como las nuestras. Desde Getsemaní, estamos viendo ahí el versículo 44, ahora vamos al 45, vemos cómo Jesús ya experimentaba ese dolor espiritual, pero también estaba experimentando un dolor emocional. Dice el versículo 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Pues aquí podemos ver a los amigos de Jesús, en vez de orar, en vez de interceder junto con él, estaban durmiendo. Versículo 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Sus amigos, sus discípulos, lo abandonaban antes de ir a la cruz del Calvario. Ahora Jesús, volviendo al Salmo 22 en donde estamos, Jesús colgado en la cruz, todos sus amigos, esos que lo habían abandonado en la oración, lo habían abandonado también en la cruz. Y esto, mis hermanos, es algo extremadamente doloroso, triste, cuando tus amigos te abandonan, cuando tus amigos te dejan. Pero sin duda el dolor y la tristeza más grande que el Cordero Matutino experimentó fue su dolor espiritual. Experimentó dolor físico, dolor emocional, pero el más grande de todos fue su dolor espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor, a pesar de que nunca ignoró ni por un momento lo que había de ocurrir, o su obra en la cruz, él sabía que iba a ir a la cruz, él comenzó a entristecerse desde antes. De hecho, se los dijo a 3 de sus discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Les dijo en Mateo 26:38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Yo no sé de qué manera se lo expresó, pero tuvo que haber sido de una manera bastante intensa, como se lo dijo a esos discípulos cercanos, a Jacobo, a Juan y también a Pedro. Mi alma está afligida hasta la muerte, hasta el punto de la muerte. Y este dolor espiritual, mis hermanos, era porque Jesús veía venir el abandono del Padre. Veía venir que el Padre haría a un lado su rostro de él, voltearía su rostro cuando diría aquí en este versículo 1 del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, mis hermanos, salieron de la boca del Cordero de Dios cuando colgaba en la cruz. Lo dice Marcos en el capítulo 15, versículo 34 de su evangelio. Aquí vemos ya 1000 años después la profecía cumplida. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no está preguntando esto, mis hermanos, porque le está reclamando al Padre, como a veces nosotros solemos hacer. Señor, ¿por qué a mí? ¿Sí? Pero el Señor no está preguntando esto con ese tono de reclamo, sino porque anhela ver el rostro del Padre una vez más. En este momento en el cual Él colgaba de la cruz y cuando Él gritó estas palabras, clamó estas palabras, el pecado de todo el mundo fue cargado sobre Él. Él llevó nuestros pecados, los pecados de los pecadores. Todos pecaron y todos los pecados de todo el mundo fueron cargados sobre Él. Y por eso Él experimentaba el abandono del Padre y pedía socorro de su Padre. Cuando nuestro cuerpo, y esa es una pregunta para nosotros introspectiva, cuando nuestro cuerpo, cuando nuestras emociones o cuando nuestro espíritu experimentan dolor o tristeza, la pregunta es, ¿a quién clamamos? Es posible, mis hermanos, que no haya incluso una respuesta inmediata a nuestro clamor.
en esos momentos cuando experimentamos dolor físico, dolor emocional o dolor espiritual, aunque clamamos a Dios, es posible que no recibamos esa respuesta inmediata para nosotros. Y lo vemos en el versículo 1, la segunda parte. Dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hay algo en lo que tenemos que estar todos de acuerdo, y es que todas las oraciones de Jesús fueron santas. No hubo una sola oración que no fuera conforme a la voluntad de Dios. A eso me refiero cuando digo oraciones santas. No estoy diciendo que se usen las palabras correctas, porque podemos usar el lenguaje de oración, pero no necesariamente la petición que se está presentando a Dios es conforme a su voluntad. Y todas las oraciones de Jesús fueron santas, o sea, conforme a su voluntad, a diferencia de las nuestras. Nuestras oraciones no son todas santas. No siempre nuestras oraciones van conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que interceda por nosotros. Es lo que dice Romanos 8:25. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque nosotros no sabemos pedir a veces, y lo dice la Escritura también. Es por eso que también necesitamos a su palabra para que desde allí nosotros podamos comparar nuestras peticiones con lo que el Señor dice, y aquí está su voluntad, para que si no es la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, podamos ser corregidos por medio de la palabra. Nuestras oraciones no todas son santas, no todas son conforme a la voluntad de Dios, pero también hay oraciones que hacemos que van conforme a su voluntad, como la oración que estaba haciendo Jesús delante del Padre. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nuestras oraciones, esas que son conforme a la voluntad de Dios, no son respondidas en el mismo momento, no son respondidas inmediatamente? ¿Qué hacemos? Quizás tú digas: esta oración que yo estoy haciendo, tengo la certeza de que es conforme a la voluntad de Dios y Dios todavía no me responde. Bueno, ¿qué hemos de hacer? Insistir. Es lo que hay que hacer, hay que insistir. Jesús, lo vemos aquí en el texto, que respondió y dijo: Dios mío, Dios mío. Vemos la insistencia allí, y él dijo: clamo a ti de día, clamo a ti de noche y no respondes. Él clamó de noche en el Getsemaní, él clamaba de día en la cruz, y el Señor insistía e insistía e insistía, cosa que nosotros debemos de hacer con nuestras peticiones. Vamos a ver el versículo 3. Dice el Señor: ¿por qué me has desamparado? Y esa pregunta que vemos antes del versículo 3, ¿por qué me has desamparado?, no era por falta de información, no era porque el Señor no sabía, no sé por qué, no era por falta de información. Esto lo vemos aquí en el versículo 3, ahora sí, dice: pero tú eres santo. Ahí está la respuesta. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esa era la respuesta, que Dios es santo. Por eso experimentaba Jesús el que el Padre volteara su rostro de él. Es por su naturaleza santa que el Padre volteó su rostro del Hijo cuando llevaba nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y quiero aclarar aquí que no hubo una separación del Padre con el Hijo. Hay quienes enseñan esto, pero es importante. Por eso es importante que sepamos doctrina esencial, porque hay quienes enseñan, como decía, que el Padre y el Hijo se separaron, pero mis hermanos, eso no es correcto teológicamente hablando, bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque Jesús, como decía al principio, es Dios y siempre ha sido Dios. Así que por naturaleza está en comunión con el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en perfecta armonía y comunión y no se separan el uno del otro. Juan capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, escucha esto, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa esto? Que está en el seno del Padre quiere decir que está en plena comunión, como una mamá amamantando a su bebé. Están allí siempre pegados. El Padre y el Hijo están en plena comunión. Así que el Padre no se separó del Hijo, porque si el Padre se hubiera separado del Hijo, el Hijo hubiera dejado de ser Dios. Y la palabra nos deja muy claro que no hubo separación entre el Padre y el Hijo, aún en la cruz del Calvario. Lo vemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer solamente la primera parte y léelo con atención a la luz de lo que te acabo de decir. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, mientras que Jesús
estaba en la cruz reconciliando consigo al mundo, con el Padre al mundo. Ahí estaba Dios con él, nunca se separó de él. Entonces tú dices, ¿qué es lo que ocurrió? Como lo he dicho, el Padre volteó su rostro del Hijo por unos momentos, volteó su mirada del Hijo por unos momentos. Porque como respondía el mismo Cordero, tú eres santo. La santidad de Dios, mis hermanos, va ligada con su fidelidad y también va ligada con su misericordia. Fidelidad y misericordia que vamos a ver a través de la Biblia y que la hemos visto, quiero decir, a través de la Biblia con el pueblo de Israel. Si queremos una referencia de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, no podemos hacer otra cosa más que ver al pueblo de Israel y esa interacción del Padre con el pueblo de Israel. Continúa diciendo el versículo 4, en ti esperaron nuestros padres. Ahí está la referencia al pueblo de Israel. En ti esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y aquí vemos dos palabras. Vemos la palabra esperar y vemos la palabra confiar. Sin embargo, en el original, en el hebreo original, es la misma palabra. No son dos diferentes, esperar y confiar, sino es la misma, es la palabra bataj, que significa estar confiado, estar seguro. Eso es misericordia, es estar bajo las alas de esa gallina, ese polluelo debajo de las alas de la gallina. Es estar confiado, es estar seguro. El pueblo de Dios, ¿qué fue lo que hizo y qué es lo que ha hecho? Ha confiado y ha confiado. Confiaron cuando salieron de Egipto para estar en el desierto, confiaron en Dios, confiaron cuando estuvieron cautivos en Babilonia. En cada etapa ellos se apartaron, pero confiaron en Dios, clamaron a Él y el Señor no los avergonzó, ni los ha avergonzado hasta el día de hoy. Hasta hoy podemos ver que el pueblo de Israel está donde está todavía en bendición, aunque hay muchos quienes todavía no creen. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando su pueblo confió? Confió y confió. ¿Les libró? Es lo que dice el texto. En nuestra angustia, mis hermanos, y esto va aplicado para nosotros, no debemos olvidar que nosotros pertenecemos al pueblo adquirido por Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un plan en el que por supuesto está incluido Israel, pero Dios de un pueblo que no era pueblo nos hizo uno solo. Y no debemos de olvidar nosotros que pertenecemos a ese pueblo adquirido por Dios, a ese pueblo que ha sido y que será librado por Dios. No debemos de olvidar eso. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. El Hijo de Dios, piensa esto, por quien fueron creadas todas las cosas, dice su palabra, que por Él fueron creadas todas las cosas, por Él subsisten, por Él fueron hechas. Se está comparando a sí mismo, según el texto, ¿con qué? Con un gusano, con un gusano. Y mira, hay quienes se refieren a sí mismos como, no, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada, ay no, es que yo no sirvo. Eso, mis hermanos, a eso le llaman muchos baja autoestima. No es que tiene una muy baja estima, por eso dice eso de sí mismo, pero más bien es orgullo. Es orgullo porque lo que está haciendo es que se está tirando al piso para que lo levanten. Cuando dice, ay, es que no valgo nada, es porque lo dice fuerte para que lo escuchen y le digan, no, no digas eso, tú vales mucho, únete a los optimistas, ¿verdad? Ay, tú vales 1000 y todo esto, ¿no? Eso es orgullo, es alguien a quien le gusta que le digan cosas bonitas y por eso se tira al piso para que lo levanten. Pero este no es el caso de nuestro Señor Jesucristo, del Santo de Dios en la cruz del Calvario. Este no es el caso. Su expresión, yo soy gusano, refleja verdadera humildad, humildad santa. De hecho, si tú ves ahí esa palabra, dice yo soy gusano. Y esa frase, ese título, yo soy, vemos cómo siempre se le ha atribuido a Dios desde el principio. Los evangelios registran múltiples ocasiones en las que el Mesías, Jesús, se llamó a sí mismo yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y en cada una de esas declaraciones Él se atribuía a la deidad. Lo vemos también en las 7 iglesias. Cada vez se presentaba el Señor Jesús como yo soy, como Dios. Pero aquí hay algo particular. Y yo soy se está comparando con un gusano. El Padre, cuando se reveló a Moisés en el monte Horeb, le dijo, yo soy el que soy. Te leo una
una definición que tengo aquí acerca de este título, acerca de yo soy el que soy. En el original es una forma de la palabra Yahweh. Está en tiempo indefinido, de modo que igualmente puede significar presente, pasado o futuro. Dice aquí, Dios se reveló a Moisés como el Dios personal de la salvación. Y todo lo contenido en las palabras yo soy será manifestado a través de las edades. Y Jesús dijo, yo soy. Por eso es que lo buscaban para matarlo, porque cuando él decía yo soy, se atribuía pues la prerrogativa de ser Dios. Jesús, mis hermanos, nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, voluntariamente se humilló a sí mismo. Lo leíamos. Se humilló en su encarnación. El simple hecho de hacerse como uno de nosotros era ya una humillación. Y estando en la condición de hombre, no nació en un palacio, no nació como rey donde tenía todo, se hizo como uno de nosotros y se humilló. Se humilló viviendo con una familia humilde. Se humilló hasta la muerte como un gusano. ¿Por qué hace esta referencia a un gusano? En el original, este gusano al que se refiere es específicamente un gusano al que cuando aplastas sale algo rojo, sale una masa roja. Y por esto el Señor Jesús está haciendo esta referencia proféticamente, recuerda, 1000 años antes, porque la muerte en la cruz es y ha sido la tortura más sanguinaria que ha existido. La crucifixión era una pena capital que aplicaba el Imperio Romano solo a los esclavos. Y aquí podemos ver la muerte de Jesús y su humillación en que Él no tomó cualquier muerte, sino la muerte que era para los esclavos, para los criminales rebeldes, para los sediciosos, y a los ciudadanos romanos no se les aplicaba. Era una forma infame, era una forma vejatoria de morir. Esa fue la muerte que el Señor escogió para llevar nuestros pecados. ¿Qué ocurría con los crucificados? Mira, ellos quedaban expuestos, ellos quedaban desfigurados completamente, y así fue como el Salvador quedó a causa de nuestro pecado. Isaías capítulo 53, versículo 2, también años antes, muchos años antes de la crucifixión, profetizó y dijo, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Era el desfiguro tal que aquellos quienes lo veían no toleraban ver tanta sangre. No había nada bueno, nada, una parte buena que pudieras ver. Por eso dice, no hay parecer en él, estaba desfigurado por nosotros. Y aquí podemos ver un principio en esta expresión del Cordero de Dios, diciendo, mas yo soy gusano. Podemos ver que en la angustia nosotros no debemos de estar arrogantes. La angustia no se enfrenta con autocompasión. Ay, pobrecito de mí. No se enfrenta con autocompasión. La angustia se enfrenta con humildad, así como lo hizo el Hijo de Dios, clamando y también reconociendo que estaba desfigurado por amor a nosotros. Dice el versículo 7, todos los que me ven me escarnecen. Había algunos quienes no podían ver, pero había otros quienes le veían fijamente. Y dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Mis hermanos, la voz se había corrido acerca de lo que ocurrió en el río Jordán, cuando Juan el Bautista bautizó al Maestro, y nosotros podemos ver registrado en los evangelios lo que ellos vieron con sus ojos, multitudes lo vieron, y se corrió la voz por todos lados, cuando esa voz del cielo se escuchó, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y esto por supuesto les causaba envidia a los religiosos. Los religiosos no son capaces de ver, no toleran escuchar cuando un hijo suyo recibe la complacencia y el apruebo de Dios. No conforme con la humillación de ser expuesto como criminal, el maestro allí desnudo, ensangrentado, soportó oír la burla de esos religiosos quienes enseñaban al pueblo lo que la ley
decía sobre el Mesías. Enseñaban al pueblo lo que los profetas enseñaban acerca del Mesías. Enseñaban al pueblo acerca de lo que los salmos decían acerca de este Cordero de Dios. Y seguramente ellos una y otra vez enseñaron el Salmo 22 y dijeron: está hablando del Mesías. Ahora lo tenían frente a ellos y eran ellos quienes estiraban la boca, meneaban la cabeza y se burlaban de la aprobación de Dios. Dice Mateo 27, 41, para que veamos en paralelo, 1000 años después, el cumplimiento de esta profecía. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole, o sea, esto es burlándose, con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ahí estaba el sector religioso judío burlándose del Cordero de Dios. Pero no solo eso, ve el versículo 44, allí mismo en el capítulo 27. Hasta los malhechores, quienes estaban a su derecha y a su izquierda, también le injuriaban. Dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Aunque nosotros podemos ver en los evangelios que después de haberle injuriado, uno de ellos creyó. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Para darnos una lección de que aún el peor malhechor, aún quien se haya burlado de Cristo, tiene la oportunidad de que si se arrepiente y cree, pueda alcanzar misericordia. Dice el versículo 9, ahí en el Salmo 22 que estamos viendo: pero tú eres el que me sacó del vientre. Aquí comienza la esperanza. El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Cuál es la referencia de esto en la realidad de Jesús encarnado? Bueno, desde antes de nacer, antes de ya nacer el Señor, ya fue amenazado de muerte. Y eso lo vemos en Mateo 2, 13 al 18. Sabemos todos que Herodes se sintió amenazado y dijo: ¿cómo es posible que haya otro rey? No puede haber otro rey más que yo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a matar a todos los niños para que este rey no se logre. Todos los niños de menos de 2 años en Belén fueron muertos por Herodes. Y ya desde ahí vemos cómo el Mesías ya estaba siendo amenazado de muerte desde bebé, desde pequeñito. Sin embargo, el Señor le guardó. Versículo 10: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Ahí está para los abortistas, ¿no? Pero Dios, mis hermanos, guardó a Jesús. ¿Cómo? De una manera milagrosa. El nacimiento de Jesús, la concepción de Jesús, el nacimiento de Jesús estuvo rodeado de milagros. Aún mientras que él era bebé, dice la palabra que mandó el Señor a un ángel para con José y le dijo: vete a Egipto, huye a Egipto. Y ahí el Señor estaba guardando al Mesías. Así también el Señor a nosotros nos ha guardado desde el vientre de nuestra madre. ¿Lo has pensado? El Señor te guardó en el vientre de tu madre. Yo conozco varios testimonios de personas quienes fueron un embarazo de alto riesgo, o 7mesinos, o nacieron con una partera y por poco y no la hacen. Bueno, el Señor te estaba guardando desde el vientre de tu madre. Él ha sido nuestro Dios desde ahí. ¿Qué nos hace pensar que nos ha de abandonar ahora? Y hago un paréntesis en relación con lo que estamos viviendo. ¿Qué nos hace pensar que si el Señor nos guardó desde el vientre de nuestra madre, ahora nos va a abandonar? Él nos va a seguir guardando. Dice el versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y esto, mis hermanos, es algo que nosotros no podemos decir. Es algo que solamente el Señor en la cruz dijo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos decir que el Señor nos va a abandonar. Y tú dices: ¿cómo? Sí, somos nosotros quienes le abandonamos a Él. Somos nosotros quienes nos apartamos de la comunión con Él. Somos nosotros quienes pecamos voluntariamente o involuntariamente, pero más voluntaria que involuntaria. Y es ese pecado que corta la comunión con Él. No es Él quien nos abandona, somos nosotros quienes por nuestra necedad y nuestro pecado le abandonamos a Él. Él, mis hermanos, llevó nuestros pecados en la cruz y sufrió este abandono momentáneo del Padre, y lo hizo por nosotros, para que ahora el Señor no nos abandone a nosotros. Aún, mis hermanos, en la mayor angustia que podamos experimentar alguna vez, el Señor está con nosotros. El Señor es nuestra ayuda, aún en la peor angustia.
Fíjate lo que dice el Salmo 46, versículo 1. Salmos 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier pandemia, en medio de cualquier guerra, el Señor es nuestro pronto auxilio. El Señor es nuestro amparo, el Señor es nuestra fortaleza. Vamos a ver ahora de los versículos 12 en adelante los sufrimientos de Cristo mientras que Él estaba agonizando. Dice el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Bueno, Basán era un distrito al este del Jordán que era conocido por sus ricos pastos. Había pastos muy, muy buenos, muy ricos, y todos los animales que se alimentaban ahí se caracterizaban por estar gorditos y fuertes. Eran animales muy, muy fuertes, eran animales, muy gordos. Bueno, aquí está comparando el Señor a aquellos quienes le rodeaban, aquellos judíos quienes le rodeaban, con toros fuertes, con toros gordos. Dice el versículo 13: abrieron sobre mí su boca. Y ahora usa otra alegoría, otra ilustración. La abrieron como león rapaz y rugiente. O sea, era una ferocidad, la ferocidad de un león, añadida a esta fuerza de toros listos para atacar. Si tú has visto las peleas de toros, ves cómo esos toros van, pero con toda la fuerza, con la intención de golpear y de matar. Bueno, era eso más la ferocidad de un león. Y a nosotros nos habla de lo implacable, que eran esos judíos, esos religiosos de los que mencioné hace un momento y mencionábamos, los sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los escribas. Ellos eran quienes presenciaban la agonía del Cordero de Dios y estaban deseosos de matar, estaban deseosos de ver sangre. Y ahora vemos la agonía física de Cristo sobre la cruz. Dice el versículo 14: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Hemos visto ya esta agonía de la burla, del escarnecimiento, de ese deseo de verle muerto, feroz. Ahora vemos esta agonía física ya específicamente. Dice aquí la primera parte: he sido derramado como aguas. Y esto nos habla de que cuando Jesús fue crucificado, antes de ir a la cruz, vemos en los evangelios que no había dormido bien. Y tú, si sabes de este asunto de no poder dormir bien, sabes que no tienes fuerzas al otro día. El Señor no había dormido, Él había sudado mucho. Allí en Getsemaní estuvo sudando mucho y esto le produjo una deshidratación. El no dormir más el sudor le produjo una deshidratación terrible. Hay un portal llamado Christian Answers que dice esto. Dice así: tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas y emitían gotas rojas tan grandes que se caían al suelo. Eso está en Lucas 22:44. Continúa diciendo este portal: a este síntoma de sudar gotas de sangre se le llama hematoidrosis. Es un síntoma cuando hay un sufrimiento muy, muy intenso. Hematoidrosis o sudor de sangre. O sea que no fue algo simbólico, sino que fue algo real. Jesús sudó tanto que llegó a este punto en ese sufrimiento antes de ir a la cruz mientras que oraba. Pero además continúa diciendo el Salmo: y todos mis huesos se descoyuntaron. Bueno, todos los crucificados tenían sus brazos así y estaba todo su peso descansando sobre sus pies, sobre sus brazos. Y aunque no se quebró ningún hueso, lo vamos a ver más adelante, sí se descoyuntaron, sí se separaron. Dice el Salmo también: mi corazón fue como cera, porque el Señor ahí colgado en la cruz fue sacudido por un dolor tan intenso, que no cabe la menor duda de que su corazón sufrió gravemente. Versículo 15: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Aquí continúa describiendo la agonía del Señor. La fuerza de Jesús se secó, como un tiesto se secó mi vigor. Y aunque al Señor le ofrecieron vino mezclado con mirra, es lo que los evangelios dicen, el Señor no lo aceptó. ¿Por qué?
Porque este vino mezclado con mirra se utilizaba como narcótico, como un tipo de anestesia para que ellos pudieran aguantar el dolor. Sin embargo, como dije, el Señor no lo aceptó. ¿Por qué? Porque Él deseaba padecer cada dolor por nosotros. Hasta el más mínimo dolor lo iba a padecer. Y fue tanta su sed que, como describe el Salmo, su lengua se pegó a su paladar. El mismo Jesús expresó, para que se cumpliera esa escritura, en Juan 19:28, dijo: tengo sed. Fue entonces cuando uno de los soldados le dio a beber vinagre, no vino mezclado con mirra, sino vinagre. Esto sí lo aceptó el Señor Jesús, porque no le iba a anestesiar, sino que más bien le iba a dar una restauración momentánea, y así sus fuerzas para poder hablar, sus fuerzas para seguir soportando ese dolor sin ningún narcótico, iban a estar allí por amor a nosotros. Versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahora está haciendo una referencia, dejando de lado a los judíos, a quienes comparó con toros, a quienes comparó con este león rugiente y feroz. Ahora está refiriéndose a los gentiles, a esos soldados romanos quienes lo estaban crucificando y quienes le habían colgado con clavos de sus manos y de sus pies. Ahora, esta referencia que está haciendo a los gentiles, lo digo porque les llama perros. Y quiero hacer la aclaración que los perros en aquel tiempo no eran como los de ahora, animales domésticos, animales bonitos que habitan en las casas. En aquel tiempo los perros eran animales salvajes, eran animales muy, muy malvados. Y los judíos se referían a los gentiles como perros, porque además para los judíos los perros eran animales inmundos. Estos eran la cuadrilla de malignos, estos soldados romanos gentiles, quienes tenían rodeado al Señor y literalmente atravesaron sus manos y atravesaron sus pies. Versículo 17: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ya dejamos de lado a los judíos, ahora está describiendo a los gentiles soldados, quienes en primera fila cuidaban este lugar, pero además miraban la vergüenza de Jesús, miraban la desnudez de Jesús. Podemos ver desde el Génesis cómo Adán y Eva se cubrieron su vergüenza con hojas de higuera. Y aquí podemos ver al Señor expuesto completamente por amor a nosotros y ellos mirándole y burlándose. Jesús en esa agonía, mis hermanos, estaba consciente de algo. Estaba consciente de que cada uno de sus huesos no habían sido quebrados. ¿Por qué tiene relevancia esto? Quizás tú digas, bueno, eso es algo que hay que pasar. No, es algo relevante. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. Cuando Juan el Bautista le vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate lo que el Señor mandó en Éxodo 12 acerca del Cordero Pascual. Dice Éxodo 12:46: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Fue aquel momento cuando los primogénitos iban a morir y ellos, cada familia en cada casa, debían de sacrificar a un cordero que debía ser sin mancha, que no debía tener ningún hueso quebrado, ni tampoco le debían de quebrar ningún hueso, y iban a untar la sangre de este cordero sobre los dinteles de las puertas para que no hubiera muerte. Bueno, Jesús, el Cordero de Dios, está aquí colgado en el madero y ninguno de sus huesos fue quebrado. Y así la escritura se estaba cumpliendo, la profecía se estaba cumpliendo. Y eso cobra todavía más relevancia porque en la práctica de la crucifixión lo más común era que los soldados quebraran los huesos de las piernas de los crucificados para que su muerte se acelerara. Como todo su peso descansaba sobre sus pies y sobre sus manos, cuando ellos quebraban sus huesos, no podían respirar más y morían asfixiados, dejaban de respirar. Sin embargo, el Señor garantizó, no solo aquí, sino en el Salmo 34, versículo 20, que Jesús, quien es nuestra Pascua, no experimentaría esta quebradura de huesos. Dice Salmos 34, 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces con Jesús? No le quebraron sus huesos para acelerar su muerte, pero sí
le atravesaron una espada en su costado. Dice la palabra que ya no salía sangre sino agua. Dice el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Piénsalo, esta cuadrilla de malhechores, de soldados gentiles, no sabían absolutamente nada de lo que estaba escrito en el Salmo 22. No sabían ni les interesaba saberlo. Pero era costumbre que los soldados pudieran quedarse con las pertenencias de los crucificados. Y dice la palabra que la vestidura de Jesús era una vestidura fina. Así que ellos, en vez de partirla, se la rifaron y se hicieron ahí, se estaban echando suerte sobre esta ropa, burlándose del Señor. Sin saberlo, ellos cumplían con las Escrituras. Esto era todavía más humillación. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Vemos cómo el Señor en este Salmo 22 comienza orando y en esta parte continúa orando. Hasta los últimos momentos antes de morir, el Señor dependió del Padre. Dependió del Padre ¿para qué? Para que le fortaleciera y que Él pudiera así completar la obra que vino a hacer. El Señor clamó a Él y Él le oyó. Él le libró de todos sus temores y le fortaleció hasta el final. Versículo 20. Libra de la espada mi alma, libra del poder del perro mi vida. Y aquí vemos cómo Jesús nos está dando hasta el final de su vida una lección de cómo deben de ser nuestras oraciones. Clamó específicamente ser librado de la espada, y eso se entiende como el gobierno romano. Romanos capítulo 13, versículo 4, se refiere a las autoridades como quienes tienen la espada. Y el Señor Jesús clamaba específicamente, Señor, guárdame de esta espada, guárdame del gobierno romano y específicamente del gobierno gentil. Por eso dice, del poder del perro, mi vida. Nuestras oraciones, mis hermanos, deben de ser específicas. Dice el versículo 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. También el cordero matutino, el cordero de Dios, clamó no solo para ser librado de la espada y de los perros, sino para ser librado del león. Y aquí es una referencia clara a quien el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, le llama a Satanás. Satanás es quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, mis hermanos, por cierto, no está en cuarentena. Muchos cristianos se tomaron cuarentena también de su cristianismo y se metieron a Netflix y a otras actividades, se olvidaron de Dios. Pero a esos cristianos les digo, si por casualidad nos están viendo, Satanás no está en cuarentena. Es un león rugiente que está buscando a quien devorar. Ese león no se sacia, porque decía un comentarista que yo admiro mucho, decía que los leones cuando atacan y comen se sacian y después de eso pueden ver a otras presas y ya no atacan, pero este león es insaciable. Este león siempre está buscando atacar y lo hace con fuerzas, lo describe aquí, de un búfalo que está dispuesto a derribar y a devorar a aquel quien no está firme en la fe. Ciertamente, mis hermanos, el Señor nunca dudó de que el Padre le iba a librar. Y eso es algo que nosotros podemos aprender. Nadie, como dije, ha experimentado dolor y sufrimiento tan grande como el del Maestro. Nadie jamás. Y aún en ese sufrimiento, Él nunca dudó de que el Señor le iba a librar. Cuando nosotros experimentamos sufrimientos como estos, a menudo nos atacan los pensamientos de duda. ¿Será que el Señor me va a sacar de esta? ¿Será que el Señor me va a ayudar en esta? ¿Será que el Señor todavía se acuerda de mí? Mira, el Señor siempre nos va a librar. No debe de la duda vencernos. Y aunque el Señor nunca dudó, Él estaba siendo ejemplo para nosotros. Porque realmente el Señor en su omnisciencia sabía todas las cosas. Pero Él expresó todas estas cosas para enseñarnos a nosotros qué es lo que debemos de hacer en cuanto a la oración. Y la palabra lo dice en Filipenses 4:6, sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios, con toda oración y con todo ruego. Así es como deben de ser nuestras oraciones, porque tenemos ejemplo del Cordero de Dios. Que nuestras oraciones y nuestras peticiones sean todas conocidas delante de Dios. Específicamente decirle: Señor, está esto y esto y esto. Señor, está este trabajo. Señor, está esta situación. Señor, ayúdame, guíame, líbrame. Y ser específicos, no decir: bueno, pues el Señor ya sabe. No es que le informamos a Dios, sino es que nosotros mismos, cuando oramos en obediencia a su palabra, podemos lograr escuchar nuestras peticiones y evaluar si son conforme a su voluntad. El Señor nos enseña también de que debemos de orar sin cesar, como dice 1 de Tesalonicenses 5:16, un versículo muy corto, que dice: orad sin cesar. Y hay quienes oran cuando todo va bien: ay, Señor, gracias porque me bendices. Ay, Dios es bueno. Ay, sí, cómo me ama el Señor. Pero cuando se viene el tiempo de crisis, abandonan la oración y empiezan con la queja, y empiezan con la autocompasión, y empiezan con la amargura. Pero el Señor nos enseña que debemos de orar sin cesar, coincidiendo con su palabra. Nos enseña también el Señor de que cuando estamos afligidos, hagamos oración, como dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y así como ahora mismo podemos hacer esta pregunta haciendo eco a Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligido? No sé por qué puedas estar afligido. Quizás es por la pandemia, quizás es porque estás enfermo y estás afligido. Hemos empezado ya a orar por casos reales de personas cercanas a los nuestros, quienes están infectados, quienes están padeciendo enfermedad. Bueno, la palabra te dice: ¿estás afligido? Haz oración. Pide a otros que oren por ti. Qué bueno que lo haces, que nos haces llegar tu petición. Nosotros oramos en lo secreto y oramos también aquí reunidos todos juntos. Puede que estés afligido porque el trabajo se detuvo, pero así como los cuervos alimentaron a Elías en el encierro, así el Señor nos va a alimentar a nosotros. Pero ¿qué has de hacer? Orar, como lo hizo el Señor. Cuando estamos afligidos, si estás afligido porque hay un problema familiar, no puedes ir a tu lugar de origen, no puedes viajar y hay alguien allí a quien tú quisieras ver, alguien quien está en el lecho de muerte y tú quisieras ver, bueno, hagamos oración. Es lo que dice Santiago 5:13. Para concluir, mis hermanos, el grito de angustia del Cordero se convirtió en un grito de victoria. En Juan capítulo 19, versículo 28, el Señor dijo estas palabras: consumado es. Esas son palabras de victoria. Son palabras de victoria que el Señor dijo sobre la cruz del Calvario. Eran palabras que decía un artista cuando terminaba algo. Eran palabras que un esclavo decía cuando finalizaba con el trabajo que su Señor le había encomendado. Y es lo que decía el Señor ahí en estas palabras de victoria, que antes fueron palabras de angustia o gritos de angustia. Consumado es. Y este salmo, mis hermanos, nos recuerda la angustia del Señor, la angustia que Él experimentó por nosotros. Y lo hemos visto ya en este salmo. Experimentó angustia física. Su cuerpo físico experimentó el dolor extremo. Experimentó angustia moral, el abandono de sus amigos desde antes de ir a la cruz, el abandono de sus amigos estando en la cruz, cómo el Padre volteó de él su rostro y ahí experimentó esa angustia espiritual. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? En su angustia clamó a Él y le oyó. El Señor le libró del temor para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor le libró conforme a su voluntad. Podemos aprender, mis hermanos, a nunca dejar de clamar al Señor. Podemos identificarnos con el Señor, o más bien al revés, el Señor se identifica con nosotros, porque Él estuvo en este mundo caído, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado, y experimentó lo que nosotros jamás experimentaremos, porque no tenemos la naturaleza divina así como Él. Y Él se identifica con nosotros, y podemos nosotros así imitarle a Él, pidiendo gracia para el oportuno socorro, pidiendo fortaleza para hacer su voluntad. Y para terminar, mis hermanos, me gustaría hacer un llamado que no se puede dejar pasar en esta época. Yo sé que algunos de ustedes, miembros de esta congregación, han estado compartiendo las enseñanzas, las transmisiones con familiares. No dejen de hacerlo.
No dejen de hacerlo porque estamos nosotros compartiendo las buenas nuevas. El mundo hoy comparte las noticias de lo que está pasando, de lo que dijo el presidente, y el mundo está atento a lo que dice el presidente. Es bueno, dice la palabra, que los honremos, pero para nosotros hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores, y hacemos bien en estar atentos a lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Y es en este tiempo, pero en todo el tiempo que lo debemos de hacer, pero específicamente en este tiempo, el Señor nos habla acerca de cómo su Cordero murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos vida eterna. Y es bueno, decía, que invites a tus amigos, a tus familiares a ver estas transmisiones, porque ellos están escuchando la buena nueva, están escuchando el Evangelio. Y a ti te hablo, si no eres salvo, arrepiéntete de tus pecados. Quizás tú estés diciendo, ahora puedo ver, imaginarme un poquito al Señor Jesús, imaginármelo solo por un momento, colgado en la cruz, agonizando, padeciendo por mí. Y no se trata de tenerle lástima, sino de vernos a nosotros mismos allí colgados en esa cruz. Éramos nosotros quienes merecíamos estar allí colgados. Lo dijo el Señor. Tú eres santo, le dijo al Padre. Y ese es el estándar para nosotros. El estándar no es una moral así buena, una moral del mundo. Nuestro estándar es la santidad de Dios. Y está lejos, estamos muy, muy, muy lejos de alguna vez alcanzar esa santidad de Dios. Más bien, cada vez nos vemos más inmundos, inmundos, inmundos. Y Él santo, santo, santo. ¿Qué hemos de hacer entonces? Lo que le dijo el apóstol a ese carcelero: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete, bautízate, identifícate con Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, arrepentirnos. Y ciertamente el arrepentimiento no es una obra, sino que es una respuesta que nosotros damos ante esa obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y allí en tu lugar tú puedas decirle, quizás inclinar tu rostro y con reverencia decirle: Señor, Señor, ahora puedo ver lo que tú hiciste en la cruz. Ahora puedo ver la cruz más que un símbolo religioso de madera colgado, más que un amuleto. Puedo ver al Cordero de Dios muriendo en la cruz por mis pecados, llevando mi lugar, sufriendo por mí, sufriendo el rostro del Padre volteado. Pero sabes, por esa obra de cruz, de Jesús en la cruz, y si tú confías en Él, el rostro del Padre estará sobre ti. Es solamente con confiar en esa cruz como nosotros podemos tener vida eterna. Al confiar en esa cruz, nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, de toda nuestra vida pasada. Nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar y decimos: Señor, he vivido haciendo mi propia voluntad, he vivido para mí mismo, he vivido para satisfacer mis deseos, y aún las cosas buenas que yo he hecho, las he hecho para mi propia gloria. Comparadas con tu santidad, se quedan muy cortas. Pero me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. El Señor es fiel, es misericordioso, y Él dijo que ha de perdonar nuestros pecados. Aquel quien los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Así que ahí en tu lugar dile al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Y el Señor, aquel quien viene a Él con un corazón contrito, no le desecha. Él le perdona. Aquel quien confía en que la obra de Jesús en la cruz y todo esto que vimos en este salmo fue suficiente, tiene vida eterna. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de proclamar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. No estamos hablando de buenos valores éticos o morales. No estamos hablando de una religión, de un rito, de una fiesta que se celebra anualmente. Estamos hablando de lo que tú, Señor, hiciste para reconciliarnos contigo. Porque tú estabas allí en Cristo reconciliando contigo al mundo. Y aquel quien está en ti es nueva criatura. Oramos, Señor, para que
cada uno de los familiares de mis hermanos, quienes han escuchado esto, pueda venir a su vida convicción de pecado, pueda venir a su vida esta necesidad de un Salvador. Tú has permitido, Señor, que en esta ciudad se cierren los parques, se cierren los cines, se cierren los bares, y que se abran esos medios para que nosotros podamos proclamar tu cruz, para que podamos proclamar tu obra, porque sabemos, Señor, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo lo creo, porque así lo dice tu palabra. Estamos en el principio de dolores. Tu venida está cerca, Señor, y es tu voluntad que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo se han de arrepentir si nosotros no predicamos, si nosotros no hablamos de tus buenas nuevas? Oh Padre, es nuestra oración que es conforme a tu voluntad, que muchos vengan al arrepentimiento, que muchos sean unidos a este pueblo, y aquel, Señor, que viene a ti, tú no le echas fuera. Y que al final, Señor, de esta tribulación que estamos viviendo, podamos ver el fruto de la aflicción de tu alma, el fruto de esta aflicción que tú, Señor, experimentaste por amor de los pecadores, y que almas sean convertidas por ti, Señor, para tu gloria, y que tu iglesia sea purificada, y que tus hijos sean santificados, y así, Señor, tú vengas por una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Señor, confiamos en ti, en lo que tú estás haciendo, confiamos en tu voluntad. No queremos quedarnos dormidos como aquellas vírgenes que cabecearon y se quedaron dormidas, que no llenaron sus lámparas de aceite. Por eso, Señor, tú permites que estemos esta noche meditando en lo que 1000 años antes de la cruz del Calvario tú ya estabas anunciando, para que nosotros, quienes hemos creído en ti, podamos afirmar nuestra fe y ver más allá de nuestras emociones, y ver más allá de nuestros propios intereses, y ver más allá de nuestro orgullo, y que podamos ver, Señor, que se trata de ti, se trata de tu cruz. Ver, Señor, cómo tú te hiciste como uno de nosotros y te humillaste hasta la muerte. Y que podamos ver, Señor, ese ejemplo, seguir tus pisadas de sufrimiento, seguir tus pisadas de humildad, seguir tus pisadas de oración. Gracias, Señor, porque tú en esta palabra nos hablas. En esta palabra tú nos exhortas y nos das a nosotros también recursos para poder anunciar tu evangelio. Quizás algún familiar de mis hermanos no se conectó, no vio esto, pero, Señor, recuérdales esta palabra a mis hermanos. Recuérdales, Señor, cada punto de tu evangelio, para que puedan presentarlo a quienes no te conocen. Y así, cuando tú vengas, nos encuentres ocupados en tu reino, nos encuentres trabajando y haciendo esa gran comisión que nos diste a nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por mis hermanos, quienes están conectados y quienes te damos gloria, Señor, quienes te cantamos a ti. Si estás ahí sentado, te invito a que te pongas de pie.